De pronto, las calles se llenaron de anuncios en los cuales daba información sobre la nueva gripe, igual o más contagiosa que algunas ya existentes. Luego estaban los afiches que hablaban sobre cómo lavarte las manos de manera correcta, usar bien el cubrebocas, además de toser y estornudar en la zona del codo. Asimismo sobre evitar el acercamiento a toda persona que pareciese tener síntomas de la gripe. Pese a todo lo que se decía de la nueva gripe, el gobierno aseguró que no era un tema que podía ser mortal, confiaban en el sector salud, aunque mucho dejaban para pensar cuando decían que si un familiar estaba enfermo por la gripe, lo mejor era quedarse en casa por el riesgo contagioso que éste tenía, evitar llamar al servicio social, en su defecto a la DINCEN, por sus siglas en español, Dirección Nacional de Control de Enfermedades. Martín caminaba como de costumbre por las calles cruceñas, llevaba meses sin tener trabajo y el dinero que le quedaba era poco, y ello por culpa de Luis, quien osó robarle su dinero cuando lo invitó a dormir en su casa luego de una noche de bebidas. Caminaba por las calles sin cuidado, la zona era bastante céntrica y no temía por los robos, sin embargo, su corazón casi se detiene al ver a un hombre ensangrentado que se acercó de manera estrepitosa, pedía ayuda y no se la negó al ver que muchos de los clientes de los restaurantes aledaños salieron al oírlo clamar por una ambulancia, o quizá, en su defecto, un doctor. Llegó un par de segundos después, segundos que parecieron eternos. Luego de varios segundos de convulsiones el hombre cayó en un estado de coma, posteriormente llegó la ambulancia y se llevó al hospital más cercano. Martín estaba exhausto, de primeras no encontró trabajo, aunque no estaba buscando de la manera tradicional, y segundo, su única ropa estaba manchada con sangre, y ahora estaba en el auto de un supuesto doctor que le regaló un par de billetes y le hablaba de qué significaba ser doctor. El día pasó más rápido de lo que esperó. Decir que tuvo pesadillas es poco, no tenía la costumbre de dormir en el día, principalmente porque al despertar se sentía tan confundido que sentía un dolor inmenso en la cabeza, aún con ello creyó que se merecía un descanso reparador. Al despertar notó que el día se había convertido en la oscura noche, y que la hora casi rozaba la medianoche. Tomó el móvil, visitaba la sección de noticias de vez en cuando, en especial porque su mejor amiga había desaparecido hacía un par de meses y tenía la esperanza de verla en la portada, en el mejor de los casos, viva. Bajando se dio cuenta que había una noticia que se repetía bastante, una del sector médico, no le tomó mucha importancia, la gente moría todo el tiempo y no estaba para leer otro encabezado en el cual anunciaban la muerte de otro desgraciado que se puso en el camino de uno aún más desgraciado. Nuevamente el día había comenzado, otra oportunidad para buscar trabajo y no quedarse solo con las deudas, en especial por esos 2 meses que ya debía a la señora Carmen, dueña de la casa en donde alquilaba. Regresó a la sección de noticias antes de salir, otra vez, la noticia a la que en la noche no le tomó importancia. Salió de casa, las calles estaban más transitadas de lo normal, el sonido particular de las avenidas se distinguió al son de las bocinas histéricas, todo le pareció extraño, era como si hubiese dormido por años y despertase recién después de 100 años, donde todo era distinto. Caminando por las calles vio la histeria colectiva que se estaba viviendo, y junto a ello muchos efectivos policiales que trataban de que la ciudad no sea un caos, algo difícil de hacer con seguridad, luego, más autos policiales que recorrían la ciudad, uniformados a pie y otros en vehículos blindados preparados para atacar. Miedo le dio estar en esa posición, decidió regresar a casa o de primeras, alejarse de los militares lo más rápido posible. En un país como el suyo, un tiroteo podría comenzar solo por un pedazo de pan. De regreso en su habitación. Algo estaba mal, no solo lo presentía, también notó que la gente estaba más exaltada, de vuelta a la sección de noticias. Si bien, muchas hablaban de un ataque en el hospital céntrico, otras hablaban del efecto de la gripe tipo C en las personas, no le tomó la debida atención hasta llegar a un encabezado que dejó que su mente creara infinitas formas de hacerlo más aterrador. Paciente llega en estado de coma al Hospital San Juan de Dios, horas después ataca al personal dejando 5 muertos y 3 heridos. De pronto, sintió la necesidad de entrar a todas y cada una de las páginas que hablaban sobre ello, detalles sobre el ataque y sobre la gripe en sí, ya que fueron varios los que aseguraron que aquel hombre habría contraído la gripe, es decir que el sujeto era un infectado de la gripe tipo C de la cual se había estado alertando durante mucho tiempo. Leyó en un párrafo: se confirma que el hombre que revivió y atacó a 2 enfermeras y 5 civiles era portador de la gripe tipo C recién descubierta. Un nuevo post se subió al segundo de leer aquella noticia, en
Esta decía lo siguiente: el gobierno de Santa Cruz de la Sierra autoriza el confinamiento obligatorio a partir del día de hoy, martes 3 de mayo por tiempo indefinido. Martín entró en cuenta que mucho había sucedido mientras él se encontraba distraído, muchas ideas inundaron su cabeza, la más obvia de ellas era la cual recordaba información básica de la gripe, y con ello cayó en cuenta que la gripe era más peligrosa de lo que pensaba y que algo había para que la persona reviviera. Entonces, atando cabos, recordó que él estuvo cerca del posible agresor del hospital, lo cual lo aterró como ninguna otra cosa. Pasó gran parte del día encerrado en su habitación, pensando, rezando, cualquier cosa que ayudara a sentirse bien, a no estar tan alarmado, cosa que no fue de gran ayuda. Pensó en la muerte, o peor aún se dio cuenta que podía llegar a ser algo mucho peor. De regreso al móvil. Con visible angustia, retomó lo que sería la lectura de las noticias, para asegurarse de que, por lo menos, no estaba tan mal. Falsos positivos. Fallecidos por la gripe tipo C, entran en coma por tiempo indefinido para luego retomar conciencia. Se determina que el grado de agresividad de los infectados de la gripe tipo C es elevado, se aconseja a las personas evitar contacto con ellos. Si algún infectado de la gripe tipo C es detectado, es necesario informar a Vincent, línea gratuita 354-187-42. Se reporta un violento ataque de un infectado en el centro de la ciudad, como resultado deja 3 personas muertas. Martín ya no quería mirar la sección de noticias, el miedo recorría su cuerpo y era seguro que no era solo por las noticias, sabía que tuvo contacto con un infectado y eso era lo más grave que había pasado, estaba en problemas enormes. Efectivos policiales arremeten a tiros a un par de infectados de la gripe tipo C. Sabía que se iba a arrepentir, pero aún con ello decidió leer el párrafo que le seguía al titular. Lo que leyó no fue en completo de su agrado y sintió el más puro miedo. Varios efectivos policiales abrieron fuego contra 2 infectados de la gripe luego de que estos presentaran un comportamiento violento. El jefe de Vincent asegura que los infectados de la gripe son peligrosos y que deben ser aislados lo más rápido posible. Asimismo, se recomienda a la población cruceña mantener contacto nulo con los infectados. Si en algún caso el enfrentamiento es inevitable, no dudar poner la vida de uno mismo primero. Luego de un largo silencio, en la puerta se oyó un par de golpes para luego escuchar la voz nítida de una persona que le pedía que saliera de su habitación, una que le recalcó que ya sabía que estaba ahí dentro, y que no podía ocultarse. Se miraron las caras un par de segundos, comenzar la charla le resultó difícil, en especial porque creía que el motivo de su visita era, nuevamente, para cobrar el alquiler. Carmen Justiniano no era una mujer especialmente necesitada, su marido había muerto en los enfrentamientos de octubre del 2019, su muerte fue dolorosa pero aún con ello recibió el dinero del seguro. Si decidió alquilar la habitación de huéspedes no era por dinero, en absoluto, era más para sentirse segura y proteger al pequeño de 12 años. De eso iba su charla, de la seguridad. Ella también había leído aquellos encabezados y Martín lo sabía, lo notó en sus ojos y al llegar al final de la conversación ambos tomaron cartas en el asunto. Enérgicos como nunca, ambos sellaron cada entrada, dejaron que el patio funcionara como una alarma dejando objetos altamente sonoros, lo suficientes como para saber cuando alguien había saltado la barda y haya aterrizado en el patio. Luego procedieron a las ventanas, reunieron comida, de toda clase, racionaron todo y eligieron bien sus defensas. Martín nunca había disparado un arma, y la que tenía enfrente era más pesada de lo que creía. La señora Carmen le aseguró que tampoco había disparado el arma, la tenía porque Jorge Luis, su marido, la tenía, ella solo la vio y sabía que servía e incluso que tenían balas. Tardaron todo el día haciendo ello, ninguno se preguntó en ningún momento si era en vano lo que hacían, era posible que todo fuera una falsa alarma, o quizá solo eran pocos los que presentaban ese rasgo, pero ninguno lo pensó demasiado, sabían que estaban ante algo mucho más caótico que varios enfrentamientos que la ciudad había tenido. La noche volvió a caer, encendieron las luces de la casa, pero se limitaron a hacer lo mismo con el patio, creyeron que era mejor de esa manera. La cena estuvo lista cerca de las 8 de la noche, todo, a pesar de los encabezados de la mañana, estaba muy silencio. Demasiado como para la ocasión. Llegada las 10 de la noche, Ángel se levantó de manera fugaz de su cama y corrió a los brazos de su madre. Ella por su parte hizo lo mismo y corrió en su encuentro. No había tenido una pesadilla, su madre no le permitió mirar las noticias o cosas así, pero lo que sucedía no podía evitar que lo oyeran.
Martín se puso alerta, sus manos temblaron a pesar de que en el momento, eso le podía costar la vida. Dudó un momento, quería saber si los gritos que hacía un par de segundos iniciaron eran del vecino, quería también deducir si la voz era la de una mujer, o la de un niño pequeño, no lo sabía, desde luego sabía que alguien no la estaba pasando bien, al ser un barrio silencioso, al que el grito se oyó a varios metros a la redonda, luego, silencio otra vez. Ángel durmió otra vez, o lo hizo como pudo, así como su madre y el vecino con quien nunca habló, pero allí estaban, ellos le transmitían confianza aunque las ventanas y puertas selladas no. Un par de metros lejos de la señora Carmen y su hijo, estaba Martín, miraba con asombro el arma de fuego, recordó despertar con el arma en mano casi presionando el gatillo, aquello lo asustó y recordó que en su sueño pudo haber provocado algo fatal, así como despertar asustado y apuntar el arma hacia donde no debía. Despertar y solo ver el arma en su mano y no disparada lo calmó un poco. Recordó también lo que en la noche había sucedido, pensó en salir para ver si la curiosidad suya podía ser saciada. De pronto pensó en la rata de Luis y si el dinero que le había robado le estaba sirviendo, concluyó que no, había pasado ya tiempo de ello, no le deseó el bien, pero tampoco el mal, solo pensó en él, y en su mejor amiga que ya tiempo llevaba desaparecida, no sabía realmente si pensar que estaba muerta era bueno o malo. Al mismo tiempo, Carmen pensó en su vida, vio a aquel joven de 24 años sentado en su sala, con el arma de su marido en la mano y la mirada vacía, sabía que la estaba pasando mal y que, como para ella, toda la situación debía ser imposible. Al mismo tiempo recordó a Jorge, el coraje que tenía el hombre y la bonita sonrisa que la paralizaba, pensó que Jorge y Martín se podían llevar bien, pero pensó también que haya sido mucho mejor que no hubiese tenido un fatal desenlace. Cruzaron miradas, Martín se levantó de donde yacía sentado, al hacerlo recordó que nada tenía para hacer, estaban encerrados y eso no podía cambiarlo, caminó hacia el baño y luego de saciar todas sus necesidades higiénicas volvió a la sala. Ninguno dijo nada, no había forma de iniciar una conversación, lo que sucedió en medio de la noche no era para comentarlo frente al pequeño Ángel, tanto Martín como Carmen sabían que algo estaba rotundamente mal pero ninguno quería mencionar algo al respecto, sus miradas de miedo lo decían todo. Pasó el día más lento que de costumbre, estar encerrados hizo que el sentimiento claustrofóbico subiese aún más en cada momento, sentían que el peligro estaba allí, con ellos, y que en cualquier momento alguien podría saltar el muro y correr hacia la puerta, derribarla y terminar con todo. Martín tenía pensamientos similares, si bien no pensaba en que alguien podía entrar, pensaba en que el contacto que mantuvo con el desgraciado del centro podría traerle consecuencias, y que podía dormir y no despertar, y si lo hacía, sería para atacar a aquellos indefensos que lo acogieron y tendrían una muerte tan terrible como se pudiese imaginar. El segundo día de la infección iba llegando a su fin, el confinamiento obligatorio no ayudó en absoluto, miles seguían corriendo y gritando en las calles centrales, autos que chocaban con otros en medio de las largas avenidas donde yacían otros tirados en el asfalto, tomados de sorpresa por la desdicha del susto de la que iba al volante, ninguno se detenía, unos eran golpeados a enormes velocidades, otros caían de sus motos dejando un rastro de sangre tan largo como la muerte misma. Al mismo tiempo, cientos de desgraciados luchaban por sus vidas contra aquellos que habían perdido la razón, con ojos inundados en sangre y sed de brutalidad que recorría en ellos. Las luchas no duraban mucho, siempre terminaba en aquellos que caían rendidos por la fuerza y sus pieles eran desgarradas de forma brutal, el horror indescriptible en los rostros que presenciaban ello no los dejaba avanzar, decenas caían en coma, al mismo tiempo, aquellos que fueron atacados horas antes se levantaban con brazos rotos, con la vista nublada y sangre en sus rostros, corrían despavoridos sin dirección, sentían miedo al igual que todos, y así corrían y debilitaban a aquel que con ropas policiales derribaba uno por uno a aquellos con los que compartía algo, las balas atravesaban su cuerpo pero ello no los detenía, sentían terminar solo cuando aquel desgraciado dejaba de gritar y el arma había disparado su última bala. Miles murieron, y eran miles más los que estaban a punto de caer también, y serían miles los que con todo el cuerpo ensangrentado se levantarían nuevamente y sobre sus ojos se vería reflejada una rabia incontrolable, las calles eran inseguras, todos estaban destinados a sucumbir al terrible precio de la sangre y la rabia, aquellos que osaban en salir serían abatidos, y aquellos que se quedaban en un solo lugar resistirían más, así lo sabían Carmen y Martín que miraban angustiados por un pequeño hueco de la ventana hacia donde yacía una mujer tirada, al que en la noche había sido abatido por su misma familia.